Bendiciones y paz para cada uno de ustedes que está conectado en este momento a través de nuestras redes que aparecen aquí en pantalla, usted las puede ver. Desde ya agradecemos a todos los que nos siguen a través de las diferentes aplicaciones y a través de este canal YouTube. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra preciosa. Antes me presento, soy la apóstol Ivonne Vera de Flores, del Ministerio Avivamiento Emmanuel para las Naciones Guatire, y para mí es un privilegio y una honra poder estar a través de estos medios llevando una palabra para ustedes, una palabra de Dios sencilla, pero que ha ministrado mi vida y ha ministrado la vida de muchas personas a las cuales tenemos la oportunidad de enseñarles por la gracia de Dios. Entonces quiero hoy compartir esta preciosa palabra con ustedes. Vamos a ubicarnos en el libro de la epístola a Primera de Juan, capítulo 2, y nos ubicamos en el versículo 16 y 17. Primera de Juan, primera epístola al apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y la palabra del Señor se lee así textualmente: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos vamos a basar en este texto y quiero aprovechar para decirles que este es un tema hermosísimo, pero también extenso, y por esa razón voy a estar enseñándoles esto en varias partes, en varias etapas, para que no tomemos esta enseñanza de manera apresurada, sino que la podamos apreciar, la podamos estudiar y la podamos digerir y aplicar lentamente, para que podamos internalizarla dentro de nosotros, podamos desarrollarla, podamos hacerla crecer, podamos entenderla y podamos ponerla en práctica. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de los deseos del corazón del hombre, el deseo del corazón de la humanidad. Hay muchos versículos en la palabra del Señor que nos hablan acerca del deseo. Y uno de esos versículos que lo hemos utilizado en el argot cristiano y lo hemos utilizado como una muletilla es: Dios concederá los deseos del corazón. ¿Verdad que usted probablemente lo ha escuchado muchas veces? Dios concederá el deseo del corazón del hombre. Pero, y aunque esa palabra es una palabra preciosa, es una promesa dada para nosotros los hijos de Dios, no es totalmente veraz a la hora de aplicarla como nosotros la queremos aplicar. Por esa razón yo he estado orándole al Señor y he estado profundizando un poquito más acerca de eso del deseo del corazón del hombre. ¿Qué tan cierto es? ¿Hasta dónde es que nosotros podemos aspirar o desear que Dios conceda nuestros deseos? ¿Por qué y cómo? Entonces, de lo que he recibido de parte del Señor, yo lo quiero compartir con ustedes en esta hora, y espero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que sea de gran bendición para su vida, así como lo ha sido para mí. Basados en este texto bíblico, y a lo largo de la enseñanza vamos a utilizar otros textos bíblicos, quiero hablar un poco de esto. Primero vamos a definir lo siguiente: los deseos ocupan la mayor parte de nuestra vida, en nuestro corazón, sobre todo la vida emocional, porque ¿dónde están alojados los deseos? ¿En qué parte de nuestro ser? Recuerde que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, el ser humano. ¿Dónde están alojados esos deseos? Bueno, esos deseos pertenecen a la vida emocional y por lo tanto están ubicados en el alma. Así que unen sus fuerzas, los deseos, unen sus fuerzas con nuestra propia voluntad, la voluntad del alma, con el único propósito de rebelarse contra la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra del Señor nos enseña que el deseo del corazón del hombre siempre se inclina hacia lo malo, hacia lo malo. Entonces, bueno,
el deseo del corazón se pone de acuerdo con nuestra voluntad para rebelarse contra la voluntad de Dios. Así que nuestros innumerables deseos, porque son muchos los deseos que tenemos en nuestro corazón, tenemos deseos que tienen que ver con nuestra vida emocional, tenemos deseos que tienen que ver con nuestra vida familiar, tenemos deseos, todo tiene que ver con la vida emocional, pero estoy desglosándolos por faceta, ¿no? Tenemos deseos económicos, deseos de superación, tenemos deseos en nuestra infancia, tenemos deseos acerca de o sueños de lo que nosotros vamos a hacer o queremos ser cuando seamos grandes. Tenemos deseos acerca del futuro, tenemos deseos en la relación sentimental. Y bueno, son muchos, son innumerables los deseos que hay en nuestro corazón. Entonces, esos innumerables deseos nos crean lamentablemente sentimientos tan confusos dentro de nosotros mismos, tan confusos que no podemos seguir quietamente, con quietud, con calma, no podemos seguir al Espíritu. Recuerde que en el espíritu del hombre reside la presencia del Espíritu Santo. Ese es un tema que no lo vamos a tratar aquí, que como decimos aquí en Venezuela, harina de otro costal. Pero es importante que nosotros entendamos esto para poder, a partir de allí, desglosar esta enseñanza del deseo del corazón. Entonces, bueno, el deseo del hombre está allí, unido a nuestra voluntad, unido a la voluntad, para rebelarse contra la voluntad de Dios. Así que, antes de podernos librar del deseo pecaminoso, el deseo de hacer lo malo, el Espíritu de Dios tiene que hacer una obra en nosotros. Tiene que hacer una obra de transformación. Ahora bien, ya tenemos a Cristo. Ahora le hablo al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Ya tenemos a Jesús en nuestro corazón. Ahora Él reina en nosotros. Pero seguimos teniendo deseos. Tenemos deseos de cosas que, viéndolo desde el punto de vista humano, hasta cierto punto son normales. Son normales, racionales. Por ejemplo, ¿qué hay de malo en querer tener una profesión? ¿Qué hay de malo en querer tener bienes materiales? ¿Qué hay de malo en querer tener una buena familia? ¿Qué hay de malo en querer irte de vacaciones? Nada de eso aparentemente tiene algo mal en sí mismo. Pero lo que yo quiero hacer notar aquí no es que eso sea malo. Lo que quiero hacer notar aquí es la intención de ese deseo. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la motivación? Y la otra cosa que quiero hacer notar aquí es la voluntad de Dios. Fíjense lo que acabamos de leer aquí. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, y es allí la clave. El que hace la voluntad de Dios. ¿Están esos deseos de nuestro corazón en la voluntad de Dios? ¿Es esa la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Desea Dios que nosotros tengamos aquella profesión que tanto añoramos en nuestro interior? ¿Será la voluntad de Dios aquella persona que nosotros queremos escoger como nuestra pareja? ¿Será la voluntad de Dios que nosotros nos mudemos a otro país o tengamos otra ubicación geográfica para hacer una vida nueva en ese lugar? ¿Será ese el deseo de Dios? ¿Será esa la voluntad de Dios? Puede ser que sea de nuestro deseo, pero a lo mejor no es la voluntad de Dios. Hay un pasaje muy hermoso también en la Biblia, que me viene en este momento que estoy hablando con ustedes, que dice que del hombre son las disposiciones del corazón. O sea, el deseo. Del hombre son el deseo del corazón, las disposiciones del corazón. Pero que el de Jehová es la respuesta de la lengua. En otras palabras, el hombre tiene deseos en su corazón, pero Dios es el que tiene la última palabra. Es el que dice, amén, él así sea, o te da el visto bueno para eso que tú deseas en tu corazón. Ahora, cuando un hijo de Dios permanece en esos deseos, siendo gobernado vigorosamente por los deseos de su corazón, o sea, en otras palabras,
es un cristiano emocional, un cristiano que se deja llevar por lo que su corazón le dice, pero no sigue el camino de Cristo a la luz de la palabra de Dios. Esa persona está expuesto a equivocarse una y otra vez. Y luego de la equivocación viene la frustración, viene el lamento, viene la tristeza y en muchos casos viene la acusación. Culpamos a Dios, se culpa a Dios. Dios no concedió el deseo de mi corazón. Dios no me respondió. Dios no hizo lo que yo le pedí. En otra oportunidad, en uno de las enseñanzas que mi esposo estuvo dando, él decía que ponía de ejemplo la lámpara del mago, el mago de la lámpara, que a veces nosotros queremos que Dios se comporte con nosotros como el mago de la lámpara. La lámpara se frota, sale el mago y te dice, tienes 3 deseos que yo vengo a cumplir, escoge. Y a veces nosotros queremos que Dios actúe de esa manera. Como el mago de la lámpara, nosotros abrimos la Biblia, que en este caso representaría la lámpara, abrimos la Biblia y simplemente le decimos a Dios, danos el deseo. Y Dios está allí para darnos. No, ese es un error, es una gran equivocación. Dios no está ahí para conceder nuestros deseos. Dios está allí para cumplir su plan y su propósito, que tiene que ver con Cristo Jesús. Y yo siempre hago énfasis en este punto, porque estamos viviendo en una época, en una dispensación del Espíritu Santo, maravilloso, pero en una época donde nos ha tocado vivir una tendencia humanista que nos arropa o nos quiere arropar, nos quiere asfixiar con una filosofía llamada humanismo, donde todo gira alrededor del hombre y todo lo que el hombre desea hay que concedérselo, y de allí se aprueban leyes en el mundo entero, se aprueban leyes para satisfacer los deseos y en muchas ocasiones los caprichos de los seres humanos, aun cuando esas leyes están en oposición a Dios, en oposición a la buena moral, en oposición a las buenas costumbres. Hay un pasaje también en la Biblia muy precioso, y es un pasaje que es frontal, que dice, no traspaséis los linderos antiguos que establecieron vuestros padres. No traspaséis los linderos antiguos. ¿De qué está hablando ese versículo? Está diciendo que en esta época, debido a esa corriente filosófica humanista, donde todo gira alrededor del hombre y todo lo que gira alrededor del hombre se ocupa en satisfacer las necesidades del hombre, hemos caído en la tendencia de satisfacerlas de tal manera que se aprueban normativas, regulaciones y leyes que van en contra de la salud, en contra de la espiritualidad, en contra de la buena moral, en contra de las buenas costumbres, y han roto los linderos antiguos que establecieron nuestros padres cuando nos enseñaron lo bueno, lo honesto, lo correcto, lo que es de buen nombre. Esos linderos antiguos han sido traspasados. ¿Por qué? Porque hemos querido llenar el deseo del corazón del hombre. Entonces, esas corrientes filosóficas han traído un sinfín de cosas y queremos meter a Dios dentro de esa filosofía humanista, meterlo allí como el mago de la lámpara para que Él, así como toda la sociedad que nos rige en este tiempo, también conceda los deseos del corazón del hombre. Pero yo quiero decirle a todo el público que nos escucha y a la Iglesia de Cristo, nuestro Dios no es un Dios que está interesado en conceder los deseos del corazón del hombre. Dios tiene un plan y un propósito: salvar a la humanidad a través de un personaje maravilloso, a través de Cristo, su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Entonces, la vida del ser humano gira en torno a Cristo. La vida del ser humano gira en torno a Jesucristo. Y no al revés. Por esa razón es importante que nosotros entendamos que nuestros deseos y las ambiciones naturales o anímicas están entrelazados con la vida del yo.
es la vida del yo, el ego, del yo. Todo para mí, yo deseo todo para mí. Se tiene que hacer como yo digo. Aprueben esto porque a mí me gusta, aprueben lo otro porque a mí me parece, aprueben aquí porque yo lo necesito, aprueben esto porque yo lo deseo. Yo quiero obtener esto, yo quiero obtener lo otro. Y al tratar de obtenerlo, a veces vamos atropellando a personas, a sociedades, a normativas, a moral, a la ética, vamos atropellando cosas porque no hemos entendido que nuestro Dios no está allí para conceder nuestros deseos, está allí para rescatarnos a nosotros del pecado, redimirnos de nuestras transgresiones y darnos vida eterna. Esta es la primera parte que yo quiero mencionarles. Vamos a seguir analizando y vamos detallando este tema, pero yo quiero que tú estés atento a esto que nosotros estamos enseñando. Puedes conectarte a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla, puedes comunicarte con nosotros, mandarnos mensajes y va a ser un verdadero placer para nosotros estar en comunicación contigo. Entonces, decía que todos los deseos y ambiciones que nosotros tenemos en nuestro corazón es la vida del yo. Yo quiero, yo deseo, yo anhelo, yo. Pero la vida del yo nada tiene que ver con la vida del espíritu. Nada tiene que ver con la vida del espíritu. ¿Sabes? Nuestro Dios es un Dios soberano y todopoderoso. Un Dios omnipotente y omnipresente. Un Dios omnisciente. Es decir, Él conoce el futuro. Él conoce nuestra vida. Él conoce nuestras necesidades. Si alguien sabe cuáles son nuestras verdaderas necesidades, es Cristo. ¿Cómo deberíamos entonces orar para que esos deseos que hay en mí puedan ser canalizados? Deberíamos ir a Dios y hablar con Dios y decirle, Señor, estos deseos que yo tengo se alinean a ti. Y Dios, que es poderoso para amarnos, librarnos, para quebrantar toda obra de maldad en nuestras vidas, nos va a enseñar y nos va a dirigir a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros y va a canalizar esos deseos de nuestro corazón. Hay cosas, es como los niños que son unos seres hermosos, los niños por su inocencia y por su inmadurez a veces desean cosas que no les convienen. Y tú como padre no se lo das. Tú como padre sabes que no puedes darle lo que te está pidiendo. Así es Dios con nosotros. Hay cosas que nosotros le pedimos a Dios que no nos convienen. Aun cuando son nuestros deseos, no nos convienen. Dios no quiere dárnoslas porque está librándonos del mal. Y porque quiere hacernos entender a nosotros que esta vida en Cristo no se trata de mí, no se trata del yo, se trata de Cristo en mí. Se trata de Jesús en mi interior. Se trata del Espíritu Santo en mí, extendiendo su reino. No se trata de mí, de yo, Ivonne, y lo que yo deseo y que eso se cumpla. Este tema es maravilloso. Yo te invito a que no te desconectes. Pronto nos volveremos a ver en estas redes sociales. Dios te bendiga y te guarde.